Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Bueno, yo iniciaría diciendo que a diferencia de la semana pasada, esta semana fue magnífica para los mercados, sobre todo para los mercados bursátiles. En Japón, el Nikkei subió 4% en la semana. El Shanghai fue el único que tuvo un comportamiento muy relativo, pues nada más subió 0.38%. Las bolsas en Europa en promedio adelantaron 3.47%. El Dow Jones avanzó 3.97%. Standard & Poor's más 4.60%. Nasdaq, el índice tecnológico 5.49%. Y la bolsa mexicana también tuvo un buen desempeño con el más 4.41%. El peso se revaluó 2%. Recordemos que la semana pasada llegó a tocar niveles de 20.50, 20.55 y finalmente en esta cerró abajo de los 20.20. En cambio el euro no se revaluó, sino que se devaluó con respecto al dólar el 1%, de estar en niveles de 1.21, ahora está en 1.20 y llegó a tocar el 1.19. O sea que tuvimos mercados francamente interesantes. Y ahora vamos a empezar platicando de México, de los temas que más están afectando el desarrollo económico. Vamos a hablar de la pandemia y de la vacunación, de los bajos niveles de inversión de la inversión privada, y vamos a hablar también de este cambio de reglas que se presentan en las iniciativas públicas y que afectan la confianza de los inversionistas. Pero yo empezaría primero hablando de México, de cómo va la vacunación y cómo va la pandemia, mi querido Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias, Randy. Gracias, Manuel. Efectivamente, en México, a diferencia del mundo, el proceso de vacunación ha sido más lento. La planeación que tiene el gobierno es para que explote un poco más en los meses de marzo y abril. Para entonces vamos a estar un poco más atentos, un poco más, revisar si efectivamente van en acorde con en línea. Por lo pronto, hay menos de 700,000 dosis dadas en el país, cuando otros países ya tienen más de millones, un porcentaje bajo de la población. Y por el lado de la pandemia, bueno, cada vez pasan las semanas del año y más estados de la República cambian de color a rojo. Sigue aumentando el número de contagios de manera preocupante. El nivel de hospital, de porcentaje de personas en el hospital está alto en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? en niveles preocupantes. Y bueno, todavía no sé, ya hemos visto cómo en Estados Unidos, en Europa, esta situación empieza a bajar, empieza a perder presión, pero todavía no lo observamos en México. Ojalá lo podamos ver en algún momento de este mes. Sí, mira, hay una buena noticia, hay que también resaltar lo bueno, fue el haber conseguido, ojalá y sea cierto, ¿no? Porque ya no sabes en esto, los 25 millones de vacunas Sputnik, porque bueno, pues ya se aclaró que es una vacuna que sí va a ser igual de eficiente que la de AstraZeneca, por ejemplo, y de las demás. Yo creo que ese es un acierto el haber logrado ese acuerdo y es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que no haya una estrategia lógica en la distribución de la vacuna. Se ha hecho al capricho, se está vacunando a gentes que no se deberían de haber vacunado y en cambio hay mucha gente vulnerable a la que no hemos llegado, no ha llegado el gobierno. Además, a mí también me preocupa mucho que los criterios que se estén usando para la distribución de la vacuna sean de carácter político. ¿Qué tienen que ver los siervos de la nación con el proceso de vacunación? En fin, es algo que no se está, desde mi punto de vista, no se está haciendo bien y preocupa muchísimo, porque tener nada más 700,000 gentes vacunadas no llega ni siquiera al 1% de la población y pues es un atraso enorme. Y en este tema hay muchísima prisa. Entonces, pues yo sí destacaría eso, donde hay que poner mucho más
atención, porque si no, pues esto va a seguir afectando a la economía mexicana. Pero más allá de la pandemia, Jorge, yo estoy convencido, y lo he platicado mucho contigo, que el segundo efecto negativo que tiene la economía mexicana, y este se empezó a sentir desde el año 2019, es cómo la inversión privada está en sus niveles más bajos, cómo está estancada, cómo no hay manera de incentivarla, y yo creo que es porque las condiciones no están dadas y las políticas públicas han sido contrarias a incentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La inversión extranjera cayó 9% el año pasado. Entonces, esto a mí me preocupa porque la pandemia va a pasar, pero si nosotros seguimos manteniendo estos bajos niveles de inversión, pues vamos a tener unos años por venir que van a ser de crecimientos muy magros, que van a ser muy lentos, que no vamos a generar las oportunidades que requiere un país que tiene 50 millones de gente en la pobreza, de alguna manera. Entonces, esto para mí es muy prioritario y no veo honradamente interés de la administración en incentivarlo. Parece ser que el modelo es un modelo estatista que pretende usar a Pemex y a CFE como palanca de desarrollo, y yo eso lo veo honradamente anacrónico y lo veo muy difícil. No. Petróleos Mexicanos no tienen la estructura económica ni organizacional para ser una potencia y menos para ser palanca del desarrollo en este país. Y la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues están tratando de ayudarla con todo lo que pueden para que simplemente funcione razonablemente bien, y no estoy seguro de que lo vayan a lograr. Entonces, a mí sí me gustaría que me comentaras tú cómo ves el tema de lo frenada que está la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Bueno, es vital, todo esto que dices es muy importante, porque por supuesto estamos todos muy pendientes en el proceso de vacunación y va a depender y va a influir mucho en la perspectiva económica. Cómo le vaya a Estados Unidos nos va a ayudar, pero hay que tener en cuenta algo. Con esta pandemia, la gente perdió muchos empleos y muchos de los que están recuperando son empleos temporales, son empleos con menos remuneraciones, y esto lo que provoca es que tienen menos ingresos para consumir. O sea, la demanda en general interna está deprimida y va a ser así aunque regresemos a una normalidad. Entonces, lo que nos surge al país es una mejor empuje en inversión, una inversión que genere, que levante estas remuneraciones, que mejore los empleos y que dé una mejor percepción hacia adelante. Solamente así vamos a recuperarnos de manera importante, y hoy el gobierno no tiene los recursos suficientes como para hacer palanca de desarrollo. Necesita necesariamente del sector privado. Entonces, tienen que trabajar juntos. La inversión total del país, el 93% es privada y el 7% es pública. Y entonces el gobierno, no entiendo cómo está despreciando a la inversión privada y no le está motivando y no le está alentando y no está poniendo las condiciones necesarias para que empiece a salir. Por ejemplo, una mala señal que tuvimos hace poquito fue la iniciativa que lanzó, la iniciativa preferente que lanzó el presidente para reformar la industria eléctrica. Bueno, pues va en contra de todo. Es más, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, que no abona la competitividad, no abona la seguridad, no abona la confianza, pero venga a darle. Y lo único que trata esta iniciativa es de fortalecer el monopolio del Estado en la industria eléctrica. Entonces, el resultado final es que los mexicanos vamos a pagar más caro por la luz, que es vital para vivir, es vital para la industria, y simplemente tenemos que absorber los costos de la ineficiencia, y se quiere hacer a través de un aparato legal el que se constituya nuevamente un monopolio en la industria energética que ya vimos que no da resultado, o que da resultados verdaderamente negativos, ¿no? Sobre todo que lo que hemos peleado por décadas es cómo hacer que todos los insumos con los que competimos con el mundo sean menores. Son los de los más altos del mundo, los insumos, en especial la energía. Entonces, como dices, no es una industria productiva la pública y no tiene los recursos suficientes como para hacerlo. Entonces, lo que hay que dar es competencia. Y si hay errores en el manejo actual, hay que generar más condiciones para que haya más competencia y exigirle al sector privado que
si efectivamente baje los precios de la energía y sean mejores los servicios. Ese es el camino correcto, pero ahorita estamos dando pasos para atrás. Pues sí, y eso a mí honradamente me preocupa, porque como dije antes, la pandemia va a pasar, pero la desconfianza puede durar mucho más tiempo que la propia pandemia. Entonces, como que ya es hora de reaccionar, como que es hora de usar el sentido común en lugar de la ideología, porque muchas de estas iniciativas, pues lo único que tienen son tintes ideológicos que no nos están llevando absolutamente a cosas constructivas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos en México y me quedo preocupado con el tema. En Estados Unidos, al contrario, las noticias en la semana fueron francamente buenas en pandemia, en vacunación, en la famosa resolución presupuestaria que se aprobó por el Congreso y que le va a permitir al presidente Biden hacerse de recursos nada más por mayoría simple y no por mayoría compuesta en el Congreso. En fin, datos del empleo, datos de crecimiento de la industria. ¿Por qué no nos comentas cómo viste la semana en Estados Unidos? Pues la semana mejoró radicalmente a la semana anterior. La semana anterior teníamos preocupación de que el proceso de vacunación estaba más lento de lo que habían dicho, que estaba aumentando el número de contagios de COVID, que no se sabía nada de la negociación de estímulos económicos, y en esa semana se clarificó muchas cosas. Primero, ya hay más de 100 millones de dosis dadas en el mundo de vacunación. Todavía es un porcentaje bajo de la población mundial, pero el incremento fue considerable. Ya hay más personas que han recibido vacunas de los contagios activos que hay en el mundo. Esa es una muy buena señal. Los contagios en Estados Unidos han disminuido significativamente, sobre todo en el oeste, en una semana para acá. Entonces, bueno, cambió el sentimiento del mercado, sobre todo ahora que están diciendo que el Congreso puede, aunque está frenado la discusión con los republicanos, los demócratas, le pudieron dar la vuelta y la mayoría de los estímulos que había propuesto el presidente Biden parece que sí saldrán tan pronto como en 1 o 2 semanas, lo cual es doblemente impulso para los mercados y es la explicación de la subida tan interesante de las bolsas. Muchas gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo, caramba, cómo se va rápido el tiempo. Te doy mucho las gracias, pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos veremos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la semana que entra.